Pues terminando de dar un saludo, pueden tomar su lugar, pueden tomar su asiento. Iglesia, nos da mucho gusto de estar en casa de nuevo con ustedes. Gracias a Dios que pudimos salir y tomar unos cuantos días de vacaciones, Daisy y mis hijos. Y le doy gracias a todo el equipo quien se quedó a ayudar y liderar el servicio y todo lo que se llevó a cabo la semana pasada. Ricardo, quien trajo la enseñanza, el equipo de alabanza, todos, el equipo técnico, los diáconos que tenemos y los líderes de ministerio. Muchas gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen cuando no estamos en casa. Y nos da mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Tenemos varias actividades que vamos a estar teniendo en los siguientes 2 semanas. Esta semana tenemos un festival aquí de otoño como iglesia. Después del sermón se va a dar más información, y también la siguiente semana hagan preparaciones que también va a haber una noche de alabanza y oración el viernes aquí en el santuario con nosotros en Hillside. Entonces tenemos varias cosas que vamos a estar haciendo dentro de este mes y todos están invitados a ser parte de ello, y esperamos que como familia podamos hacer tiempo para celebrar juntos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sabemos que por medio de este semestre y el estudio que hemos dado en Marcos, en el libro de Marcos, muchos de nosotros hemos llegado a una enseñanza, un entendimiento más profundo de lo que está escribiendo Marcos, de lo que está sucediendo en la vida de Jesucristo por medio de lo que está escrito. Y por eso deberíamos estar celebrando como iglesia que Dios nos sigue dando esa información y más importante, el entendimiento de lo que Marcos estuvo escribiendo. Entonces podemos celebrar y podemos tener tiempos juntos como iglesia donde lo estamos haciendo entre familia y comunidad. La semana pasada vimos una escritura donde hay dos diferentes historias donde Jesucristo primeramente está, ¿cómo se puede decir? Dice que había una gran multitud, y por causa de esa gran multitud quizás iban a ser oprimidos. Él y sus discípulos les pide la barca porque necesitaban poder tener una manera de salir y también para enseñar, para que puedan escuchar todos. Y luego después vemos que Jesucristo llama a sus discípulos. Hemos estado viendo que Jesús tiene la autoridad. Ay, disculpen si la camisa está mojada. Perdón. Les iba a decir y se me fue ahorita la onda, y dije, bueno, ya les voy a decir. Y disculpen eso. No sé de dónde salió eso. Por la barca y el agua. La barca y el agua, ¿ya ven? Todo va conectado, todo va conectado. Entonces, hemos visto que Jesucristo, es Dios. Hace unas cuantas historias que hemos visto, hace unas cuantas semanas, vimos que Jesucristo tuvo el poder para perdonar el pecado. Y la única persona que tiene el poder de perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo les está diciendo, yo soy Dios. Hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, los está expulsando. Hemos visto que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad física y está sanando. Hemos visto que Jesucristo tiene la autoridad sobre el hombre, que llama a sus discípulos sin hacer ninguna pregunta. Los que él llamó sobre el mar de Galilea dejaron todo y se fueron, dejaron familia, dejaron carrera, dejaron negocio, todo, y siguieron a Jesús porque él tiene la autoridad de llamar al hombre. Y hoy lo que vamos a ver es que Jesucristo es Dios, y como Dios, él tiene el poder de atar el hombre fuerte y traer libertad a aquellos quien hace la voluntad del Padre. Entonces vamos a Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, al tal punto que ellos ni siquiera podrían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, está loco. Eso es lo que quiere decir, está loco. Y
llegamos aquí a esta parte del libro de Marcos y me acuerda mucho de lo que un autor cristiano, C.S. Lewis, escribió hace unos años. Este es algo que estudiamos en una clase que se llama Esenciales, que nosotros damos aquí en Grace, y se los recomiendo a todos que han llegado. Si no lo has tomado, no voy a decir que está requerido, pero sí está requerido. No, no es cierto. Es muy buena la clase. Y dentro de esa clase, cuando estamos estudiando la doctrina de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, vemos que C.S. Lewis hace un punto dentro de lo que él escribe. Él dice que Jesucristo, Jesús de Nazaret, en su vida, en sus enseñanzas, en todo lo que hemos visto o lo que vemos nosotros y ha visto el mundo, porque aún el mundo reconoce que Jesús es un buen maestro. Eso se reconoce bueno, sí, como budistas, ellos reconocen que Jesucristo fue un buen hombre, buen maestro. Los musulmanes reconocen que Jesucristo fue un profeta. Y aún los que niegan cualquier filosofía religiosa todavía reconocen a Jesucristo el histórico, la persona histórica de Jesucristo de Nazaret o de Jesús de Nazaret, y dicen que fue un buen hombre. Pero el problema que C.S. Lewis tiene con eso es que no se puede decir de Jesús que Él es un buen maestro, no se puede decir de Jesús que Él es un profeta, no se puede decir de Jesús que es un buen hombre si Él vino y Él dijo que Él era Dios. Porque solo un lunático diría eso de sí mismo. Solo una persona loca diría de sí mismo que Él es Dios. Y Jesucristo nos ha estado revelando, y a ellos en estas historias les ha estado revelando momento por momento, tangiblemente, la autoridad y el poder que Él tenía para sanar el leproso, para sanar el paralítico, el poder y la autoridad que Él tenía de que cuando Él entraba en las sinagogas, los demonios se hacían conocer, ya no se podían esconder. Y hasta los demonios reconocían quién era Jesús, y Jesús les decía: no digan, porque Él ha estado revelando su carácter, su persona y, más importante, su divinidad. Entonces llegamos a esta historia y vemos que Él está con mucha gente, y la gente, las multitudes han llegado de nuevo, porque todos están queriendo ver más o queriendo beneficiarse de lo que Jesús estaba haciendo. Quizás ellos estaban buscando más señales y milagros, pero los que eran sus parientes, se dice, oyeron esto y fueron a hacer cargo de Él, porque dicen que Él está loco. Él está loco. Iglesia, nosotros tenemos que llegar a un momento y un punto en nuestra vida donde hacemos una decisión de quién es la persona de Jesús para nosotros. Jesucristo se ha revelado. Él ha dicho: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo y el Padre somos uno. Yo puedo perdonar el pecado porque soy Dios. Yo estoy haciendo milagros que nadie más ha hecho porque soy Dios. Tengo el poder y tengo la autoridad. Y 2000 años después, nosotros todavía estamos escuchando esta verdad. Y 2000 años después, el Evangelio y la palabra de Dios sigue siendo eficaz en nuestras vidas, viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos. Y por causa de ello, un pecador como yo puede llegar a reconocer su pecado, puede llegar a reconocer sus errores y reconocer que estoy necesitado de un Salvador. ¿Quién más y qué más va a hacer eso? Sino Dios mismo, Jesucristo.
Pero uno no puede decir, pues yo creo en Jesús que Él fue bueno y no creer que Él es Dios, porque esa persona buena, quien dices tú y confieses que es bueno, Él confesó que Él es Dios. Uno no puede decir, pues yo pienso que Jesucristo solo fue un buen maestro, porque si fuera un buen maestro, Él no, y no sería Dios, Él no estuviera enseñándoles a sus apóstoles, sus discípulos y a aquellos que estaban alrededor de Él, que Él era Dios, porque un buen maestro no enseña lo que no es. Y no puedes solo ser un buen profeta, porque un profeta quien declara algo que no es, ya la Biblia nos dice que ¿qué? No es profeta. Entonces tenemos que llegar a la realidad que aún sus parientes, viendo todo lo que Jesucristo estaba haciendo, no habían llegado a esta verdad, a este reconocimiento de que Jesucristo sí es el Mesías, el Jesucristo sí es el Hijo de Dios. El libro de San Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y era Dios. Hablando de Jesucristo, Jesucristo ha existido, Él es eterno, Él es Dios. Pero ellos, todavía confundidos, dicen, Él está loco. Y tenemos que nosotros llegar a preguntarnos en nuestros corazones, ¿qué es lo que yo pienso de Jesús? ¿Es solo alguien que hizo milagros? ¿Es solo alguien que me trae buena suerte? ¿Es solo alguien quien yo, ah, con quien yo voy cuando necesito restaurar mi matrimonio porque yo cometí un error? ¿Es Jesucristo solo alguien quien cuando estoy teniendo problemas financieros voy y corro con Él para pedirle y que sea la buena suerte que me dé la manera de poder salir de lo que de mis errores o lo que ha pasado en mi vida? ¿Quién es Jesús para ti? Porque para terminar o al terminar esta historia lo que vamos a ver es que Jesucristo es Dios y es Señor. Y tenemos que hacer algo en nuestra vida con esa verdad. Seguimos leyendo, vamos a Marcos 3:20 al 21. Dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzabú, y él expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Hasta este punto vemos que los escribas llegan de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Pues significa que ellos están llegando del lugar principal de la religión del judaísmo. Y de este lugar, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ya habían llegado a su creer, ya habían hecho o dado su juicio sobre Jesucristo. Y ese juicio era, Él no es Dios, Él no hace lo que hace por causa de Dios, Él lo hace por causa de Belzabú. Y la pregunta es, ¿quién es Belzabú? Y vamos a ver en unos versículos que Belzabú es Satanás. Seguimos leyendo Marcos 3:23 al 26. Me encanta, porque a los escribas, quienes estaban diciendo, tiene a Belzabú, Jesucristo llamándolos junto a él. Vengan, acérquense, deja decirles algo. Y dice, Jesús les habla en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su ¿qué? Su fin. Su fin. Nosotros hemos leído esto, nosotros lo reconocemos, que cuando hay una casa dividida, esa casa no va a permanecer. Desafortunadamente, muchas veces en nuestras vidas nosotros conocemos de parientes o amigos quienes por causa de una herencia se divide la casa y esa familia ya no existe. Lo hemos visto, lo estamos viendo en nuestro país, como políticamente hay una división horrible. Y por causa de esa división, nuestro país está disminuyendo y está disminuyendo muchísimo.
porque dos lados no pueden trabajar juntos. Lo hemos visto en la historia, que cuando dentro de un país o una nación fuerte hay división, ese país cae. Lo hemos visto en todo lo que nosotros reconocemos en nuestra vida como caídas de imperios y de reinos, porque la división es lo que causa la muerte de una organización. Es por eso que la iglesia, dice la Biblia, que nosotros, la marca de la iglesia es que nosotros podamos ser unidos. Es por eso que Jesucristo en Juan 17 oró por la unidad de la iglesia. Dentro de la iglesia no debe de haber división, siempre deberíamos vivir en unidad. Es esencial, es necesario. Y dice Jesucristo, si Satanás se ha levantado contra sí mismo, entonces él ya perdió, él ya llegó a su fin. Marcos 3:27 dice, pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá sacar su casa o saquear su casa. Así es. Y Jesucristo está diciendo, miren, el problema con lo que están diciendo ustedes es que si Satanás está peleando contra Satanás, él ya perdió. Y Satanás no va a hacer eso. Porque aunque muchos de nosotros pensamos que Satanás no es muy inteligente, sí lo es. Él tiene sus estrategias y lo ha tenido por muchos años para poder confundir el pueblo de Dios y traer división dentro de nosotros. Es muy inteligente. Entonces él no va a hacer eso en sí mismo y en su casa. Pero lo que nos dice Jesucristo es que el hombre fuerte de una casa uno solo puede llegar y saquear su casa cuando llega alguien y lo ata. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Y quién es aquel quien ha llegado y lo ha atado? Jesucristo. Y por causa de eso dice Jesús, cuando uno ata al hombre fuerte de la casa, ahora puede saquear lo que tiene y se lo puede llevar. Y eso es lo que estaba pasando con Jesucristo. Lo vemos, lo vimos, lo estamos leyendo. Ellos lo estaban viendo tangiblemente en sus vidas. Ellos estaban viendo que Jesús estaba expulsando los demonios. Jesús estaba trayendo libertad donde no había. Ellos lo estaban experimentando personalmente en su vida. Entonces lo que está diciendo Jesucristo es que Él es la persona que puede entrar en la casa, Él es la persona que ha entrado en la casa, Él es la persona que ha atado al hombre fuerte y Él es el hombre, Él es la persona que ha saqueado a su casa. Iglesia, para nosotros eso tiene un gran significado y lo tenía para los judíos, quienes Jesucristo dijo, vengan, déjales explico. Porque para ellos y para nosotros deberíamos saber y reconocer que solo hay una persona más fuerte que Satanás. ¿Quién es? Dios. Y Jesucristo llegar a decir esto y llegar a decir, yo soy el hombre que ha entrado en la casa y lo he atado y los estoy saqueando, ¿lo dije bien? Su casa, es decir que yo soy Dios. Yo soy Dios. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla de el pecado y me encanta porque él habla del pecado como nuestro maestro. Él dice que éramos esclavos hacia el pecado porque el pecado era nuestro maestro. Igual aquí mismo nosotros éramos la posición, todos los que Jesús estaba liberando cuando estaba expulsando los demonios, eran posición de Satanás y ellos fueron libres cuando Jesucristo llegó a esta tierra, porque Él es Dios. Él es Dios. Y nosotros también, cuando llegamos hacia el Evangelio, nosotros tenemos una libertad para poder vivir en las obras justas que Dios ha preparado para nosotros. Ahora tenemos la habilidad de decirle al pecado, no te vamos a servir, vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y ató el hombre fuerte. Es solo por eso que nosotros tenemos esta libertad.
pero es todo por la obra de Jesús. La obra de Jesús. Entonces, si uno piensa que se va a santificar sí mismo, él mismo, está incorrecto. Porque así como vemos que Jesucristo ató, Jesucristo es el que nos libera, Jesucristo es el que hace el trabajo de transformación en cada uno de nosotros como creyentes. Eso lo vemos en el libro de Gálatas. Si fuimos justificados por medio de la fe, también seremos santificados por medio de la fe. Porque Jesucristo y el Espíritu Santo hacen la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo llegó a la tierra y Él ató al hombre fuerte para poder darnos esa libertad. Seguimos leyendo, vamos a Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. Dice: en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, ¿qué decían? Tiene un espíritu inmundo. Y por causa de este versículo, muchos de nosotros vivimos en angustia, a veces pensando: he blasfemado contra el Espíritu Santo, he hecho esto contra el Espíritu Santo. Muchas veces cuando uno piensa o uno dice, ese no es un mover de Dios, y los otros están diciendo, sí lo es, mira la locura que está pasando, mira esto, mira el otro, sí es Dios, es el poder de Dios. Y uno lógicamente lo ve y dice, bíblicamente la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, eso no es orden, no es Dios. Es muy fácil, muy sencillo. Y la otra gente le dice a aquellos que niegan que ese no es un mover de Dios, dicen: no, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estoy aquí para decirte que eso no significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque en este contexto, el blasfemio contra el Espíritu Santo es que, uno, Dios eterno había llegado al mundo. Dios el eterno, el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿correcto? Y eso lo conocemos como la encarnación de Dios llegando a la tierra. Jesucristo llegó a hacer la voluntad del Padre por medio del poder del Espíritu Santo. Él se despojó de varias de sus características, de no tocar su divinidad completo mientras que estaba en la tierra, porque Él se sometió a la voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que cuando es bautizado, Jesucristo sale y el Espíritu Santo, ¿qué? Desciende sobre Él. Es por eso que Jesucristo dice: yo solo hago lo que el Padre me dice, yo hago su voluntad y lo hago por medio del Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo en la tierra haciendo la voluntad de Dios mismo. Y iglesia, los milagros que estaba haciendo Jesucristo son como milagros que nosotros, la mayoría de nosotros, y yo voy a decir algo muy fuerte, todos nosotros no hemos visto. ¿Quién ha visto un paralítico levantarse de la cama? Y ahí termino. Y podemos llegar con su amigo. ¿Quién ha visto un muerto de 3 días resucitar? Nadie. Porque los milagros que Jesucristo vino a hacer son milagros divinos del poder y autoridad de Dios mismo. Es decir, que en este contexto, esta generación estaban viendo tangiblemente la persona de Dios en la tierra, haciendo milagros que solo Dios podía hacer, expulsando demonios con la autoridad que solo Dios tenía, perdonando pecados con el poder que solo Dios tenía. Y aún así, esta generación de judíos, esta generación de los líderes religiosos, en vez de aceptar lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesucristo, ellos lo negaron y le dieron el crédito a Satanás, al demonio. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesucristo personalmente caminar sobre la tierra? Nadie.
¿Cuántos de ustedes han visto a Jesucristo sobre esta tierra como persona funcionando en el poder de Dios, levantando al paralítico? Nadie. En otras palabras, este momento, el blasfemio contra el Espíritu Santo de cual Jesucristo estaba diciendo, era decir que el trabajo de Jesucristo mismo, personalmente, Dios encarnado. ¿Por qué blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque todo lo que estaba haciendo lo hacía con el poder del Espíritu. ¿Sí me explico? Y por causa de que ellos atribuyeron todo lo que Jesús estaba haciendo al demonio, ellos ya habían hecho el juicio en su corazón, como les dije anteriormente, que Jesús estaba endemoniado. Es darle el crédito al demonio por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en Jesús, la persona de Jesús. No es algo subjetivo. Escúchenme. Es algo objetivo. Lo vieron, lo experimentaron. Su mejor amigo Lázaro resucitó de entre los muertos en el tercer día. Ellos vieron al paralítico levantarse, y no solo levantarse, pero de un momento al otro tener las fuerzas de caminar y cargar su cama. ¿Han pensado en eso? Ellos vieron estas cosas, pero los religiosos, llenos con su envidia, llenos con el querer mantener y manipular a la gente, ellos empezaron a decir que Jesús estaba endemoniado. Y les digo, es imposible que alguno de nosotros podamos cometer este error. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está aquí encarnado con nosotros ahorita. Un día lo estará con nosotros, pero ahorita no está. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahorita no estamos viendo a Jesús levantar el paralítico. No estamos viendo a Jesús resucitar a Lázaro después de 3 días muertos. No estamos hablando de 5 minutos. 3 días muerto. Era imposible. Entonces, iglesia, descansen. Si tú te has hecho la pregunta, ¿he blasfemiado contra el Espíritu Santo? Ya, relájate. Descansa en Dios. Porque si aún estás haciendo esa pregunta, es decir que no lo estás haciendo y no lo has hecho y no lo puedes hacer porque no lo hemos visto como ellos lo vieron. Podemos descansar y saber que Jesús no estaba haciendo lo que él estaba haciendo por causa de un espíritu inmundo. Él lo estaba haciendo porque él estaba siguiendo la voluntad del Padre y tenía el poder del Espíritu Santo. Seguimos leyendo Marcos 31 al 35. Dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesucristo va a responder, eso es lo que dice el versículo 33, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Y escuchen, aquí va la clave de todo esto. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo en este momento se está separando un poco de su familia paternal o terrenal. Él se ha separado de ellos. Ya sus hermanos no son hermanos porque son hermanos de la sangre. Ya María no es su mamá porque es su mamá de la sangre. Y tampoco es decir que Jesús no los amó, porque Jesús sí los amó. Pero Él se está separando y está haciendo una conexión para nosotros poder saber que cuando nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios, o cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros también somos su familia. Por eso nos decimos hermanos, hermanas.
¿Por qué llegamos a la iglesia y se dice el hermano fulano de tal? Porque es mi hermano en Jesucristo. ¿Por qué hermana? Porque es mi hermana en Jesucristo. Y son nuestros hermanos y hermanas para toda la eternidad. Jesucristo está haciendo la distinción. Sabemos que Jesús amaba a María. De hecho, cuando Él estaba sobre la cruz, Él voltea ¿con quién? Volteó con Juan y le dice: ¿qué? Cuida, aquí está la mujer, cuida de ella, cuida de mi mamá. Él la amaba. Sabemos que Jesucristo amó a sus hermanos y su familia, su mamá y sus hermanas. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1 versículo 14, ellos son parte de los 120 que están en el aposento alto. ¿Y qué? Están aprendiendo, están estudiando, están para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a la fe en Jesús. Ahora, para María, Jesús ya no era su hijo, era su Señor. Para sus hermanos y hermanas, ya no era su hermano, sino su Señor. Y tenemos la epístola de Santiago que nos dice, tenemos la epístola de Judas que nos dice, cuando ellos se presentan, quien son hermanos de Jesús, medio hermanos de Jesús, ellos dicen: nosotros, yo, Santiago, esclavo de Jesucristo nuestro Señor. Él ya no se identifica con Jesús como hermano, se identifica con Jesús como su esclavo, porque Jesús es su Señor, es su Maestro y es su Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a la fe? ¿Cómo respondemos al Evangelio? ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? Pues nosotros creemos que Dios es el que hace la obra en nuestros corazones para poder llegar a la fe en el Evangelio. ¿Y qué hacemos cuando lo recibimos? Porque lo que está diciendo Jesucristo son dos cosas: el hacer la voluntad del Padre para ser su hermano o hermana es escucharlo a Él, escuchar sus enseñanzas, recibir su evangelio. Dios dice: este es mi hijo, escuchen todas sus palabras. Jesucristo dice: si me amas, guardarás mis ¿qué? Mis palabras. La obediencia no es la entrada a la salvación, pero la obediencia sí es un resultado de la salvación. Es algo que marca al cristiano, porque ahora no podemos vivir en el pecado, pero queremos vivir por medio de la justicia. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos por medio de Jesús. Y la segunda cosa no es solo escucharlo, pero como hemos dicho, hacerlo. Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Iglesia, como vimos hace 2 semanas, no significa llegar a ser religioso. De eso no se trata. Significa tener la fe y la confianza plena que Jesucristo es nuestro Señor y todo lo que Él dicho es verdad, o todo lo que Él dijo, es verdad. Y por causa de ello yo me entrego toda mi vida, no para hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque Él me ama más que yo me amo a mí mismo. Porque Él está más interesado en mi eternidad que yo. Si fuera por causa mía, yo me daría a todo el pecado de este mundo. Créanme, lo hice, lo he hecho. Pero solo por la transformación, solo por la justificación de Jesús, yo he podido llegar a la fe en Él y decir que Él es mi hermano, y ahora yo le puedo decir que no al pecado, y yo puedo seguir a mi Padre amado, mi Padre celestial. Yo puedo hacer su voluntad en esta tierra. Yo puedo llevar el evangelio con los demás y lo puedo vivir en mi vida.
Y tú también, todos nosotros como hermanos y hermanas tenemos esa oportunidad de poder seguir, de poder vivir para Él, porque Él murió por ti y por mí. El que se somete a Jesús, Él ha llegado a la fe. Jesucristo se sometió al plan del Padre, aún hasta la muerte sobre la cruz del Calvario. Hizo todo. Y a darnos su Espíritu Santo, Él ha dicho que nosotros podemos hacer lo mismo. Obedecer y caminar en los caminos justos. No es perfección. Es la perfección, lo vamos a recibir en la eternidad. Pero es una determinación de amor, de decir: yo quiero que los demás vean en mí lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Yo quiero que los demás puedan ver el testimonio del hombre, del Señor, del Dios Todopoderoso Jesucristo en mi vida y en mi vivir. Y todos tenemos esa oportunidad. El punto del sermón entonces es esto: porque Jesús es Dios y vino a atar al hombre fuerte, ahora puedo hacer la voluntad del Padre en mi vida y ser su familia. Porque Jesús es Dios y vino a atar al hombre fuerte, ahora puedo hacer la voluntad del Padre y en mi vida y ser su familia. Con eso, hoy es día de comunión. Voy a pedir que todos preparen su copa. Y luego pedir a alguien si me puede traer uno. Gracias, Enrique. Gracias. Lo pueden abrir. Siempre subo con una botella de agua y alguien me hizo esta botella con la letra Grace. Dijo que las botellas de agua que tenían estaban muy feas, entonces para el YouTube eso me lo cambiaron. Gracias, Víctor, ¿dónde estás? Iglesia, lo que quiero que hagamos este domingo es, mientras que estamos viendo este pan, estamos viendo la copa, es tomar un momento y reflejar sobre nuestra vida. Porque cada vez que nosotros tomamos de la copa y comemos el pan, estamos reconociendo que Jesucristo hizo algo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros fue llegar a ser el método por lo cual que Dios el Padre iba a poder perdonar nuestros pecados y salvarnos de su ira. Jesús tomó la ira del Padre sobre la cruz. Eso fue parte de obedecer la voluntad del Padre y hacerlo. Es por eso que en Getsemaní Jesucristo estaba orando con mucha angustia. Quizás muchas veces hemos pensado que la angustia que Jesús tenía era los latigazos que le iban a dar, era la corona de espinas que le iban a poner, eran todas las heridas físicas. Pero mi argumento es: quizás Jesús estaba más angustiado de que en el momento de estar sobre la cruz y dar su último respirar, la ira de Dios iba a caer sobre él y él iba a ser separado del Padre por un momento. Y Él lo hizo por ti y por mí. Jesucristo, quien vivió en completa unidad con Dios el Padre por toda la eternidad, por un momento se separó, para que nosotros, quienes estábamos separados de Él y no había ningún remedio, podíamos algún día ser unidos con Él y estar con Él por la eternidad. Eso es lo que Él hizo por ti y por mí. La Biblia nos dice que lo hizo por amor. Ahora quiero que cierres tus ojos, incline tu cabeza y refleja
en tu responder hacia ese evangelio. ¿Qué y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Es Jesús nuestro Señor o solo alguien que nos beneficia? ¿Es Jesús la persona que quiero amar en obediencia completa o solo aquel que quiero obedecer cuando necesito algo? Reflejen, y después de reflejar, oren, y nos podemos arrepentir individualmente y luego como pueblo durante este tiempo de comunión.